Vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la unción que Dios derrama sobre la iglesia. Y creo que es la clave para salir victorioso de esta situación. Si estás pasando por alguna prueba, si estás en alguna dificultad, más allá de pedir el milagro de que esa situación se resuelva, pedí unción del Espíritu Santo, pedí el poder de Dios. El poder que rompe las cadenas, el poder que el Espíritu de Dios derrama a cada creyente y nos hace vivir victorioso. No vivas en tus fuerzas, sino viví lleno del poder del Espíritu Santo. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver un poco de la historia de dos profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y vamos a ver cómo ellos tuvieron la necesidad de buscar la unción de Dios. Es más, el profeta Eliseo pidió algo más y lo vamos a ver en la palabra. Así que te invito a ver la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Fíjese lo que dice este versículo. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí está el anhelo que tenía Eliseo y el anhelo que todos nosotros debemos tener para vivir una vida victoriosa. Una doble porción de lo que Elías, el profeta Elías, tenía. Elías era un hombre poderoso, había hecho grandes milagros. Todo el mundo conocía a Elías porque sabían que la unción, que el poder de Dios estaba sobre él. Y Eliseo era una persona, el discípulo de Elías, y había estado mucho tiempo al lado de él. Y veía que había unción, había poder, y eso era lo que anhelaba. Eso era lo que anhelaba, la unción. La unción. Y eso es lo que puede cambiar la vida de la iglesia. Eso es lo que puede marcar la diferencia en este tiempo. La unción de Dios, que Dios derrame su poder. Pero, ¿qué es la unción? Vamos a ver lo que es la unción. La unción es el equipamiento que Dios da para hacer su obra y llevar a cabo sus propósitos. Tenemos que entender esto. Para pedir unción tenemos que saber que Dios no derrama su poder solamente para que uno sea lleno y viva bien, y viva solucionando problemas personales, sino que Dios derrama su poder para llevar a cabo su obra, para hacer su voluntad, para llevar a cabo los propósitos divinos. Entonces es el equipamiento que Dios da para que la iglesia siga adelante. Esa es la unción. El Espíritu Santo derrama unción, da poder al creyente para que ese Hijo de Dios haga la voluntad del Señor y lleve a cabo los propósitos y los deseos que Dios quiere llevar a cabo aquí en la tierra. Para eso Él derrama su poder. Para eso Él da su poder. ¿Y para qué sirve la unción? Vamos a ver también. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese lo que dijo Jesús: por cuanto me ha ungido, como te va a ungir en esta mañana, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. La unción sirve para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que si hay algo en tu vida personal, si hay algo en tu familia que tiene que cambiar, necesitas la unción de Dios. No lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Esa es la clave, que la unción de Dios te dé la autoridad para deshacer esas maldiciones. Como decía allí la palabra de Lucas, para deshacer, para romper cadenas, para cortar ligaduras y para sanar corazones quebrantados. Inclusive cualquier problema que tengas en el alma, depresión, angustia, la unción del Espíritu Santo. Con la unción del Espíritu Santo va a haber un milagro, va a haber sanidad a tu alma.
Pero lo maravilloso que no es solamente para que vivas en victoria personal, es para que tengas victoria como iglesia, como hijo de Dios, con todo el cuerpo de Cristo, y que puedas traer salvación y sanidad a aquellos que la necesitan, en tu familia, amigos, vecinos. Esa es la función de la iglesia, andar en poder, tener poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para tener esa unción? ¿Cómo hago para tener una doble porción de unción como la que pidió Eliseo? ¿Cómo hago para tener una unción poderosa en mi vida? Y hay una forma, y lo vemos también en la vida de Eliseo. Allí en varios capítulos de Primera de Reyes y Segunda de Reyes vemos toda la historia. Leíamos un versículo de lo que pasó cuando Eliseo recibe la unción. Pero mucho antes él tuvo que tomar varias decisiones para recibir la doble porción de poder. Así que Eliseo, cuando conoce a Elías, él tuvo que empezar a tomar decisiones para tener una doble porción de poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas etapas. Cuando usted vea como ejemplo a Eliseo, va a ver que cuando Elías lo llama, cuando Dios llama a Eliseo para servir, lo primero que tuvo que hacer para recibir una doble porción de unción fue dejarlo todo. Dice la historia que Eliseo estaba trabajando en el campo, en la empresa familiar, su familia era adinerada, su familia era una familia importante, él era el heredero, pero dice que cuando él recibió el llamado, dejó todo. Quiere decir que la primera decisión para tener unción de Dios es que Dios debe estar en primer lugar. El Señor tiene que estar en primer lugar. Si usted quiere la unción de Dios, si usted quiere una doble porción de poder para cambiar vidas, para hacer milagros, Dios tiene que estar en primer lugar. Elías, cuando llama a Eliseo, la primera decisión que tomó Eliseo fue dejar todo y seguir al profeta, seguir y hacer la voluntad de Dios. Si en esta mañana tomás la decisión de tener poder, bueno, tiene que estar esta misma actitud. Dios debe estar en primer lugar. Es muy importante que Dios esté en primer lugar. Luego dice la historia que empezó a ir junto a Elías y tuvo que pasar por varias ciudades. La primera ciudad que pasó fue la ciudad de Betel. Una ciudad que era una ciudad que creían en Dios, pero poco a poco se fueron apartando, se fueron alejando de Dios. A tal punto que se alejaron tanto en esta ciudad que se burlaban de los profetas, se burlaban de las cosas de Dios. Y ahí Eliseo tuvo que pasar por esa etapa también, la etapa de la burla, del escarnio, de que muchos sean indiferentes a lo que él hacía. Y esto es lo que te puede pasar también si estás en búsqueda de la unción del Espíritu Santo. Va a haber muchos que no te van a entender. Inclusive muchos se pueden burlar de tus decisiones de buscar el poder de Dios, de buscar de la unción del Señor. Es más, hasta algunos te van a criticar en una forma muy fuerte. Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo. No van a entender el deseo que tenés de tener poder de Dios. Pero tenés que pasar por esa etapa. Eliseo la pasó. Siguió adelante y dice la historia que luego pasó por otra ciudad, la ciudad de Jericó, que era diferente a Betel. Jericó era una ciudad que estaba contaminada. Estaba contaminada en todos los aspectos. Estaba contaminada por el pecado y también dice que hasta las aguas estaban contaminadas. Y Eliseo tuvo que también pasar por ese periodo. Y esa contaminación del pecado no tenía que afectar a Eliseo para recibir más poder. La influencia de esa ciudad no tenía que contaminar a Eliseo para tener una doble porción de poder. Quizás estás en un mundo que también está contaminado, también hay pecado, también vemos con ver las noticias, vemos que la maldad ha aumentado como nunca antes, que las cosas malas prácticamente son tomadas como normal en el estilo de la vida de la gente. Si sos un hijo de Dios y querés la unción del Espíritu Santo, esa maldad
no te tiene que afectar, no te tiene que contaminar, no tiene que llegar a tu corazón. ¿Por qué? Porque estás buscando una doble porción de poder. Estás buscando una doble porción de unción. Luego, Eliseo también tuvo que pasar por otra etapa. Dice la historia bíblica que después de que salió de Jericó, se encontró con otros profetas, con una escuela de profetas, con hombres que tenían el mismo oficio que él tenía, hombres que tenían el mismo ministerio que él tenía. Pero también había diferencias de estilos, había celos ministeriales, había críticas también. Muchos le decían, vos sos el que estás con Elías, mirá que Elías en cualquier momento se va, te deja, ¿y qué vas a hacer? ¿Quién sos vos sin Elías? También tuvo que soportar esa clase de presiones, y que estoy seguro que si estás buscando la unción de Dios, te puede pasar. Las diferencias en el cuerpo de Cristo, la diferencia en la iglesia. Yo sé que esta palabra la están escuchando muchos líderes, pastores, y también se van a encontrar con esta etapa, la crítica ministerial, la diferencia, la competencia. Y esto no te tiene que perjudicar para que recibas una doble porción de poder. Esto no te tiene que detener. A veces cuando hablamos con muchas personas que antes seguían a Cristo, el comentario es que tuvieron diferencia con alguien en la congregación, con algún hermano, con alguien, y por eso se alejaron de los caminos de Dios. Bueno, esa etapa tenés que pasarla por alto y tenés que seguir adelante, que no sea causa de que pierdas la oportunidad de tener la unción del Espíritu Santo. Eliseo pasó por esta etapa, la diferencia ministerial, la diferencia con hermanos, con personas del mismo oficio. Tuvo que pasar esa etapa para tener la doble porción de poder. Por eso te invito a que reflexiones en esta mañana y que si hay algo que te está deteniendo por alguna diferencia en el ministerio, por alguna diferencia con algún hermano, bueno, es tiempo de volverte al Señor, volvete a Dios. Esa diferencia tiene que sanarse, tiene que desaparecer de tu vida para que Dios pueda derramar el poder del Espíritu Santo, pueda darte la unción doble, que estoy seguro que en este tiempo la vas a necesitar. Mayor autoridad, mayor poder para vivir en este mundo. Pero tenés que seguir adelante y pasar esta etapa. No te quedes trabado en la etapa de diferencias con el cuerpo de Cristo, que escuchaste críticas, que tuviste alguna diferencia con algún hermano, es más, algún líder que por alguna razón se detuvo en el crecimiento. Bueno, esa etapa tiene que pasar. Tenés que seguir creciendo y tenés que seguir preparado para recibir la unción del Espíritu Santo. Luego tuvo que pasar una etapa que es muy importante, que es en el andar. Dice, Elías le dijo, cuando Eliseo le hace el pedido de tener una doble porción de poder, Elías le dijo, si estás conmigo en el momento de ser arrebatado, va a ser así, vas a recibir poder. Y para esto Eliseo tuvo que estar atento, tuvo que prestar atención. No solamente tuvo que estar atento para cuando Eliseo fuera arrebatado, sino también tuvo que estar atento para pedir. Lo que hemos leído, vamos a ver que Elías le pregunta, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de Dios? También hay que estar atento inclusive para saber pedir. Eliseo había ya estado largo tiempo con Elías, pero nunca Elías le había preguntado qué era lo que él quería. Y llegó el momento, y para eso hay que estar atentos. Si usted quiere la unción del Espíritu Santo, si quiere el poder, si la iglesia de Cristo quiere una doble porción de poder, hay que estar atentos. Hay que estar atentos en cómo la vamos a pedir. Hay que estar atentos en dónde se mueve la unción, en dónde está el poder.
Porque muchas veces queremos ser ungidos, queremos tener poder, pero no sabemos cómo pedirlo y no sabemos dónde se mueve el Espíritu Santo, dónde está la nube de gloria. O estamos en lugares en donde la nube de gloria no está. Entonces es necesario prestar atención, buscarla, prestar atención. La Biblia habla muchas veces del simple, la persona que es indiferente a todo, es negligente. Subestima las cosas, y hay cristianos que subestiman la necesidad de tener poder del Espíritu Santo y no crecen, no están atentos. Lo importante, la decisión que tomó Eliseo era que prestó atención. Dice que no se iba de al lado de Elías, sabía que en cualquier momento se iba a ir, Dios se lo iba a llevar, y estuvo en el momento en que Elías fue arrebatado y la unción cayó sobre él. Tuvo que estar atentos, tuvo que estar, hermano, es el tiempo de prestar atención. Prestar atención a la voz de Dios, prestar atención al llamado del Señor, prestar atención en cómo se está moviendo el Señor. Yo sé que hay muchos cristianos que están hasta tristes porque los templos están cerrados. Pero en realidad tenés que prestar atención a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios te está llamando a que crezcas y tengas más autoridad en el Espíritu y que te llenes de su poder. El Espíritu Santo está impartiendo unción como nunca antes, aunque los templos estén cerrados. Presta atención. Y por último, otra etapa que es muy importante, cuando Eliseo recibe esa unción, porque Elías fue apartado, fue arrebatado, dice la historia bíblica que Elías había dejado allí su manto. Entonces Eliseo lo tomó el manto. Pero para tomar ese manto nuevo, antes él rasgó sus vestiduras, como símbolo de comenzar una nueva etapa. Sus vestiduras que habían servido hasta ese momento tuvieron que renovarse. También para tener mayor autoridad, para tener una doble porción de unción, necesitamos saber despojarnos de las cosas viejas que sirven hasta ciertas circunstancias, por un periodo de tiempo, pero en un momento hay que saber quitarlas, despojarse, maneras de pensar, formas de actuar, experiencias del pasado. Hay ministerios que se han quedado con experiencias que vivieron en el pasado. Cristianos que se conformaron solamente con un milagro. Cristianos que se conformaron con una experiencia sobrenatural o un toque del Espíritu Santo, pero dejaron de seguir buscando, dejaron de renovarse. Se quedaron con las vestiduras viejas. Eliseo quiso cambiar y quería un manto nuevo, el manto de Eliseas y el doble de unción. Y para eso se tuvo que despojar. Y eso es lo que quiero compartirte en esta mañana. Que nada te detenga a ser ungido por Dios. Nada, nada. Que ninguna de estas etapas que pasó Elías sucedan en tu vida y te detengas en el crecimiento, sino todo lo contrario, que puedas avanzar y tener una doble porción de poder. Dice la Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 4, que la unción se pudrirá el yugo. La unción. Por la unción el yugo se pudrirá. Quiere decir que cuando Dios derrama poder, la unción va a tener un proceso que las cosas se van a deshacer. Así actúa la unción. La unción no hace las cosas en una forma mágica, instantánea, sino tiene un proceso. Un proceso para cortar maldiciones, para deshacer las obras del diablo. La unción tiene el poder y lo hace en un periodo de tiempo. Lo mismo sucede para tener esa unción. Tiene que haber un proceso. Hubo inclusive en la Biblia magos que querían el poder y tenerlo de una forma instantánea y nunca lo recibieron. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso, hay etapas para ser ungido. Hay etapas para que la unción haga y produzca un cambio de vida. Y yo sé que si en tu familia hay cadenas, si en tu familia hay opresión,
Si en tu familia hay corazones quebrantados, tiene que haber un proceso en donde la unción primero entre a tu vida, te renueve, te transforme, te cambie y luego haga un milagro sobre todo tu hogar. Pero tiene que haber un proceso, hay que pasar diferentes etapas. Si hay algo que notamos en toda esta historia, que cuando escuchamos de Elías, dice la Biblia que Elías era un hombre común que vivía en la ciudad de Galaad. Dios derramó su unción sobre un hombre común, un hombre que no tenía ni títulos ni era conocido, era uno más de la ciudad de Galaad, como puede pasar en tu vida. También cuando habla de Eliseo, Eliseo era un hombre importante, de familia importante, de empresa, y también Dios derramó la unción sobre Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se fija en nuestra situación personal, social, intelectual, económica. Dios está esperando una persona que abra su corazón y que esté dispuesta a recibir esa unción. Por eso yo creo realmente que cualquiera que esté escuchando esta palabra y tiene la decisión y necesita la unción del Espíritu Santo y tiene una actitud humilde y toma todas estas decisiones que tomó Eliseo, va a recibir poder. Y esa unción va a cambiar tu vida y tu hogar, tu familia. Y por muchos van a recibir bendición por medio de tu vida. Por eso la importancia en esta mañana que recibas esta palabra. Yo quiero orar por tu vida y quiero orar por esta unción, porque tenemos la certeza de que Dios la está derramando. El Espíritu Santo está derramando ese poder, está derramando esa unción. Hay una promesa que dice que la iglesia postrera va a ser mayor que la primera, que Dios va a derramar el poder, su espíritu, la unción en esta iglesia, la iglesia de este tiempo. Y creo que lo hizo, la promesa está hecha porque Él sabía a todo aquello que nos íbamos a enfrentar como hijos de Dios, a tanta maldad, a tanta indiferencia, a tanta burla, crítica. Para eso necesitamos poder. Por eso la promesa de Dios en derramar unción está. Solamente está buscando corazones, vidas que estén dispuestas a recibirla. Yo te voy a invitar a que oremos y pidamos esa unción, pero primero quiero orar por aquellos que quizás se quedaron o no han tenido la primera experiencia que tuvo Eliseo. Estás trabajando, estás haciendo en tus actividades y Dios te está llamando. Quizás hasta ahora nunca escuchaste el llamado de Dios, a que lo sigas, a que le entregues tu vida, a que le entregues tu corazón. Si esta palabra llegó a tu corazón, a tu espíritu, y querés en esta mañana darle tu corazón, darle tu vida, te voy a invitar a hacer esta oración. Poner la mano en tu corazón y decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te acepto, Señor, como mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén y amén. Y ahora le voy a pedir a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios, todos los que ya tomaron la decisión de seguir al Señor, no te quedes en esta etapa, solamente en la decisión de dejarlo todo y seguirlo a Él. Búscalo, pasa todos los periodos. Quizás alguien está en alguna etapa de la que hemos nombrado. Bueno, es tiempo de seguir avanzando para tener más poder, para tener más unción de Dios. Así que te invito a que levantes tus manos, que te pongas a orar y que conmigo digas: Espíritu Santo, yo recibo la unción, yo recibo poder, yo recibo la investidura de poder, recibo la unción que rompe cadenas, la unción que sana a los quebrantados. Yo recibo esa unción de lo alto en el nombre de Jesús. Señor, danos poder, dale poder a la iglesia,
Dale poder a cada hermano y hermana que está aquí, Señor, recibiendo, que ha recibido tu palabra y que ahora necesita una doble porción de poder. Señor, que ese poder sea derramado en toda su familia, en el nombre de Jesús. Nosotros con autoridad, como ungidos, Señor, con la unción de tu Espíritu, Señor, cerramos el cuerpo a toda dolencia, a toda enfermedad, a todo virus, a toda plaga, a toda peste, en el nombre de Jesús. Usted, hermano, donde esté orando, diga, yo cierro mi cuerpo a toda obra de las tinieblas. También declare, yo cierro mi alma a toda angustia, depresión, todo ataque al alma, todo sentimiento de tristeza, de amargura, cierro mi alma. Y Señor, con autoridad cerramos nuestro espíritu a toda obra de muerte. Cerramos nuestro espíritu a toda obra de maldad, Señor, y recibimos de tu Espíritu Santo unción, con una unción poderosa llena de dones, talentos, Señor, carismas del Espíritu Santo para ser un instrumento de tu obra. Señor, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra y recibimos esa unción poderosa. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.